Bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente conectados para poder nosotros transmitir lo que el Padre en esta maravillosa mañana, tarde o noche nos quiere revelar. Y recordando que estamos en una serie de hablando del Padre, de cómo Jesús nos revela al Padre, nos recordaba de cómo realmente nosotros seguimos llamando a Dios como, ¿en qué título? Como Dios o como Padre. Lo conocemos realmente como Padre o solamente como Dios. Y parte de lo de ayer es revelarnos al Padre, revelarnos la figura del Padre. Y esta tarde, mañana o noche, cuando tú te encuentres, el Señor en la madrugada, preguntándole, le preguntaba qué es lo que nos quería enseñar, porque yo aprendo también. Y el Espíritu Santo traía a mi espíritu esa palabra. El Padre anda buscando adoradores. Y vamos a ir al Evangelio de Juan. Muchos de nosotros conocemos muy bien este capítulo porque es donde se refiere a lo que es la mujer samaritana, donde los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y parte del relato que habla Juan es algo muy importante, donde Jesús andaba con los apóstoles y pues ahí decía que ellos andaban pues eh, bautizando, pero Jesús no bautizaba sino los discípulos. Así que salieron hacia Judea y se fue otra vez para Galilea y dice el verso 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y el 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y el 6 dice, en el mismo capítulo 4 de Juan, el verso 6 dice, y ahí estaba el pozo de Jacob, para que entendamos un poco. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora extra, está dando hasta fecha todo, hora exacta. Y de repente dice, vino el 7 una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y sus discípulos se fueron a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer le pregunta a él, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber agua? Porque yo soy una mujer samaritana. Recordemos que había una división, quiero que entendamos el contexto aquí, había una división para que tú entiendas lo que Dios quiere hablarnos esta hora. Pues judíos y samaritanos no se tratan. Mira la división que había. Y Jesús en ese momento vino a romper algo en el mundo espiritual, una división en el mundo. Y en esta hora también el Señor está rompiendo toda división, porque muchos tenemos la idea de, como muchas religiones, que puedan creer también en Dios y tienen la estructura o la forma de pensar de que solo en un lugar se puede adorar a Dios. Y Jesús sigue en esa conversación, hablando con ella, hablando en el pozo, y en la conversación la mujer estaba discutiendo sobre los lugares, aquí quiero que pongamos atención, sobre los lugares donde se debía de adorar a Dios. ¿Cuántos saben esos? Ella discutía de los lugares de adoración. Entonces diciendo que los judíos adoraban, mira, número uno, era la división en Jerusalén, y mientras que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Wow, qué tremendo, mira, pero si nosotros nos vamos más adelante en el 21, le dice, Jesús le dijo, mujer, cree que la hora viene, le dice, en el 21. Vamos al 21, en el mismo Juan capítulo 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en ni en Jerusalén, perdón, adoraréis al Padre. Mira cómo Jesús bruscamente le dice, porque ella tenía una mentalidad, tenía una fortaleza en su cabeza, que solo en ese, lógicamente, que sus antepasados le habían enseñado que era allí, en el pozo de Jacob, en ese monte Gerizim, que se tenía que adorar como samaritano, y en Jerusalén los judíos. Pero Jesús viene a destruir todo argumento, toda fortaleza, toda línea que le habían enseñado a ella, y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oiga, guau, guau, ¿cómo es eso?
Porque Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús le empieza a decir a ella que por los judíos es que la salvación ha entrado a la tierra. No voy a detenerme ahí. Pero aquí donde el Señor quiere que en esta tarde, mañana o noche, donde tú te encuentres, entiendas. En el 23 dije, mas la hora viene. Y ahora es. Desde ahí Jesús planta una palabra profética, que es lo que me revelaba el Espíritu. Ora Bashela Macán. Siento el poder de Dios. Mas la hora viene, dice. Él está declarando en ese momento la hora exacta. La hora viene, pero de un solo, dice. Y ahora es. Marcó un antes y un después. Ahora es, desde ahí cambió. Desde ahí cambió todo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice. Y estamos acordándonos que estamos en la secuencia, en la línea del Padre. Estamos conociendo al Padre. Amén. Adoradores adorarán al Padre y aquí, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, oiga, tales adoradores busca que le adoren. Oh, gloria sea al Señor. Oh, Rabasheta, Rabaca. Y termino aquí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. En la Nueva Biblia Viva yo buscaba esta porque también estuve muchas versiones, y dice el 23, pero la hora se acerca, le dice a ella, a la mujer, pero le dice también, y ya está aquí. O sea que ya no era necesario el punto geográfico. No era ni en Jerusalén, imagínate que nos tocara a nosotros ir a adorar a Dios hasta allá. Quiero que te sumerjas a la Escritura, que entiendas el relato histórico, pero también aplicado a nuestra vida. Que nos tocara todo el tiempo ir hasta Jerusalén, ir hasta Jericín, ir hasta allá. Porque esa era la creencia que se tenía en ese entonces, pero Jesús viene a destruir, viene a demoler, viene a arrancar toda creencia en ese momento por divisiones. Y así hay muchas divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Y reprendemos todo esto, que se debe adorar de esta manera, que se debe adorar de esta otra forma. Y vemos sin fin de denominaciones, religiones, iglesias, concilios, etcétera, creyendo de una forma. Y Jesús rompe ese paradigma, esa estructura ahí. Y en esta versión dije, pero la hora se acerca, le dice, profetizándole. Pero le dice ya, y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adorarán al Padre. Y en esta versión dice, adorarán al Padre, lo harán guiados por el Espíritu, en mayúscula, aunque en otra versión dice de otra forma, y en forma verdadera. Porque el Padre así quiere que sean los que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria sea al Señor. Quiero leerte algo muy interesante que estaba estudiando. Y recordemos que Dios es espíritu, ahí lo dice después. Y Él quiere que lo adoremos en espíritu. Si no entendemos esto, no vamos a poder comprender lo que Dios nos quiere enseñar esta maravillosa mañana, tarde o noche. Oh, así que en la adoración nuestro espíritu es el que se relaciona directamente con Dios. Recordemos que nosotros estamos formados con espíritu, alma y cuerpo. No es tu carne, no es tu alma, sino el espíritu que se conecta para adorar a Dios, porque el que se une a Cristo dice un solo espíritu es. Y tenemos que entender esto para que nosotros podamos entender cuando vayamos siempre o cuando lo hagamos. Por eso te digo, no hay una estructura donde se debe de alabar a Dios. Tú puedes adorar a Dios en el carro. Tú puedes adorar a Dios en el campo, en la montaña, en un río, en el mar. Tú puedes adorar a Dios en una casa, en un templo, en un no templo. En cualquier lugar tú mismo puedes estar en el aire libre. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú puedes adorar a Dios donde quieras. Amén. Y cuando nosotros adoramos, damos gracias. Nuestra alma es la que obra. Porque también si el Espíritu Santo domina nuestro espíritu, porque es el espíritu del hombre que se conecta al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios adore al Padre. Porque así es la función. ¿Sí? Por eso solamente los que hemos nacido de nuevo podemos adorar al Padre. En espíritu y en verdad. Porque habla en espíritu y en verdad. No falsamente, sino sinceramente.
Cuando el Espíritu de Dios habita en ti y en mí, el Espíritu habla a nuestro espíritu, guía a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que pueda dominar el alma y también, ¿qué? La carne, el cuerpo. Por eso tú ves gente que cuando no tiene a Cristo es invitada como amigo, amiga. Tú ponte a pensar tú o yo cuando nos invitaron a la iglesia y no habíamos aceptado a Jesús. ¿Cómo no podíamos conectar a adorar al Padre en espíritu y en verdad? No podíamos, porque nuestro espíritu no había nacido de nuevo. Nosotros no habíamos nacido de nuevo. No había esa comunión del Espíritu con el Espíritu del hombre. El Espíritu Santo al Espíritu del hombre. Te estoy dando esto para que entiendas lo que Dios quiere enseñarte en esta hora. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque si no lo adoramos en espíritu y en verdad, ese incienso, esa oración no fluye, no funciona, no tendrás la emisión. Solo el Espíritu Santo es el que te ayuda a tu espíritu, a que tú puedas adorarlo en espíritu y en verdad. Oh, gloria al Señor. Porque hay una dimensión de adoración. Oh, gloria al Espíritu Santo. Oh, rabasheta, rabacanda, ramashenda, rabacaya, liboshenda, libacaya. Y si no entendemos esto, ¿cómo nosotros podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad? Y quiero que vayamos al libro de Levítico, en el capítulo, vamos a buscar Levítico para que entendamos cómo era la adoración antes, cómo era el incienso, porque esto tiene que ver mucho con esto. El Levítico capítulo 2, 1, 2, aquí te va a revelar muchas cosas del Señor en este día, porque el tema que el Señor me daba es: el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ya los tiene, eres tú y yo. Pero necesitas algunas cosas que equiparte para que entiendas cada vez que vayas al servicio, vayas al congreso, vayas a la campaña, vayas a cualquier lugar, o vayas tú llevando el evangelio a otros, tú vayas con esa forma de orar, porque esos esquemas, esas estructuras se han quedado en la mente. No solo hay gente que cuando sale de la iglesia deja de adorar a Dios, no adora a Dios en espíritu y en verdad más, sino que hasta el siguiente domingo. Yo creo que alguien Dios le está hablando en esta hora. Y no es así, es todo el tiempo, en el carro, cuando vayas a trabajar, cuando te levantas en la madrugada, cuando te acuestas en la madrugada, cuando abres tus ojos, ahí empieza la adoración. Ahí es lo que Dios quiere, porque eso es lo que Él anda buscando. Todavía Él sigue buscando el lugar. Recuerda, el Espíritu Santo me trae a memoria, el Espíritu Santo está fluyendo en esta hora. El Espíritu de Dios en esta hora me trae que alguien abandonó, y muchos abandonaron la morada de adoración. Lugares donde en el cielo se adoraba, y ese es Lucifer y la tercera parte de la tierra. Recuerda que ahí quedaron lugares vacíos, lugares donde ellos estaban plenamente 24/7 adorando al Padre, día y noche, pero ellos tuvieron el libre albedrío de dejarlo. También Dios sigue buscando, porque si no, no dijera eso, esa palabra no se cumpliera. Esa palabra se cumplió en ese momento, pero esa palabra tiene vigencia todavía, porque el Padre sigue buscando adoradores. ¿Y cómo lo va a buscar? Por medio de ti, y yendo a otros lugares y también transmitiéndole el evangelio del reino, reclutándolos, levantándolos, pescándoles, trayéndoles, enseñándoles la paternidad que el Padre anda buscando. El Padre te anda buscando para que lo adores, para que vuelvas a casa. Y dice Levítico capítulo 2, el 1 y 2, esto es para los sacerdotes. Recuerda que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y una de las funciones que se enseñaba ayer, en el estudio de ayer, es que el sacerdote guía al pueblo, lleva al pueblo a la adoración. Tú y yo, los padres, los pastores, los ministros, los profetas, los apóstoles, los maestros, todo aquel evangelista, todo aquel salmista, todo aquel cantor, todo aquel que está en el cuerpo de Cristo, diácono, ujier, es uno que guía a sus hijos, a su familia, al pueblo, a toda persona a adorar al Padre. Y eso es lo que yo le enseño a los que cantan, a los que adoran en el culto, en la iglesia. Digo, no es solamente meramente cantar, adorar no es cantar. Es nosotros tener la mentalidad de que necesitamos conectarnos primero con el Padre, o estar conectados ya con el Espíritu Santo, adorando al Padre, para llegar al lugar donde vamos a adorar, porque lo vamos a poner de esta manera, porque es ahora como así se hace en la iglesia. Y cuando empecemos, tengamos la mentalidad de que nosotros transmitamos esa conexión junto con el pueblo, porque nosotros somos los que guiamos al pueblo a adorar al
Padre. Esa es la idea, no cantar, no ver nuestros talentos, dones, que es algo hermoso que Dios nos los ha dado a cada uno en cada función, pero no es esa la función para que nos vean. Ellos no están cantando para el público, para el pueblo, no. Ellos están adorando, cantando, tocando para Dios, como tú cuando estás ahí en los atrios, estás cantando para el Señor. Y dice Levítico capítulo 2, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Mira cómo era. Y lo mismo, recordemos que dice ahí, su ofrenda será de flor de harina y sobre la cual echará el aceite. Ahora, aquí es un símbolo del Espíritu Santo, el aceite. Y pondrá sobre él el incienso. Y el incienso quemando con la flor de harina hacía un humo. Por eso dice que la adoración es un incienso, un aroma que le gusta al Señor. Y el Señor me decía que yo me conecto ahí. Por eso dice, en la alabanza del pueblo el Señor habita. Por eso te digo, si no hay una conexión del espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, no habrá una verdadera adoración. Y está hablando de adoración en espíritu, no en la carne. Cualquiera puede cantar en la carne, un cántico, un himno, una alabanza, una adoración. Pero cuando hay algo diferente sucede, cuando alguien está en el espíritu, cuando alguien está adorando en el espíritu, y en verdad yo sé que el tiempo ha pasado. Pero dice, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar memorial. Oiga, porque cuando llegamos nosotros nos derramamos en el altar del Señor. Ofrenda encendida, olor agradable. Gloria sea al Señor. Y siguiendo aquí, oh mi alma te adora. Levítico, el libro de Levítico, porque estoy leyendo algo que me interesó y necesito que tú lo entiendas. Es que los hijos de Aarón tomaban el incienso, el puño, y lo quemaban. Y era una ofrenda encendida, olor agradable, la flor de harina y flor de aceite. Y ese olor subía. Amén, gloria sea al Señor. En el Antiguo Testamento el incienso es un tipo de la adoración. Eso era la adoración en ese entonces. Quiero que entienda, y lo mismo es en este tiempo, pero no tal vez ahora quemamos una flor de harina e incienso, pero nuestra adoración cuando la cantamos, cuando nosotros la hacemos en espíritu, esa adoración sube. Por eso el diablo pelea en las iglesias, por eso el diablo pelea contigo en tu casa, que en tu carro, en todo tiempo, en todo lugar, que no entiendas que a Dios solo se adora en un lugar. No, el Jesús vino en ese momento a la samaritana y le enseñó que no era en ese monte, que no era en Jerusalén, que no era en el lugar, que ya él había profetizado y dicho, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vuelvo a reiterártelo para que te recuerdes. En el Antiguo Testamento el incienso es un tipo de la adoración. Nuestras ofrendas a Dios también aprovechan en este tiempo en los ministerios de Dios. Todos estamos llamados, tengas o no tengas un título que Dios te haya dicho, ¿a qué? A levantar incienso, a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Dios ya te halló, ya te encontró. Ahora Él te quiere enseñar cómo es que Él quiere que lo adores, porque eso es una tipología del sacerdocio. Pero aquí, mira, sin embargo, hay una parte de nuestra ofrenda que nunca se le ofrece a nadie, sino solo a Dios. Y hay muchos, por eso el diablo, muchos batallan en lo que es la música, en muchas cosas, porque hay muchas formas de adorar a Dios, la adoración. Tienes que ver hasta la ofrenda, pero quiero hablar sobre la adoración. Por eso el diablo lucha para que tú no adores en espíritu y en verdad, para que tú no te conectes a gente que tiene dificultad de levantar las manos. Gente que tiene dificultad de adorar al Padre en todo tiempo, cantarle, se salió una adoración dentro de Él. Por eso dice, hay una parte de nuestra adoración que nunca se le ofrece a nadie, sino solo a Dios. Es el incienso, es decir, la adoración. Y es de suma importancia recordar que no debemos en ningún momento ofrecer adoración a ningún ser humano. Por eso ves cuánta gente adora. Yo lo adoro, yo adoro a mi esposo, yo adoro a mi esposa, yo adoro a mis hijos, yo adoro el dinero, yo adoro este trabajo, yo adoro esta compañía, yo adoro esta adoración, yo adoro este momento, yo adoro. Cuando tú dices esto, oh, el Padre se siente triste, le está dando la adoración a algo, a la creación. Yo adoro la maldad, yo adoro. ¿Cuánta gente lo he escuchado aún de cristianos
decir esto. Dice el Señor que te quites esa palabra, porque la palabra de adoración solamente es para Él. Solo a Él se debe dar incienso. Nuestra ofrenda nunca se le ofrece a nadie, sino solamente a Dios. Nunca diga yo adoro mi vida, yo adoro la música, yo adoro la televisión, yo adoro las películas, yo adoro nada de eso, mis hijos, mi esposo, mi esposa. No, la adoración solamente se le da a Él. A ningún ser humano merece adoración, solamente y únicamente al Señor. El incienso es una resina aromática que se extrae de un árbol, para que tengas una idea, y cuando se quema despide un olor fragante. Amén, gloria sea al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Así es nuestra adoración, un perfume fragante y oloroso que sube ante la presencia de Dios todo el tiempo que lo estamos adorando. Imagínate todo el tiempo en el carro, en la casa, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en todo lugar, adorando. Hay un aroma, un incienso. Él está habitando ahí, Él está viviendo ahí, Él hace morada ahí. Pero Dios ha estado rompiendo toda estructura de pensando que solo es en el templo que se adora los 3 cantos o los 5 o los 6 cantos a la hora de que toca la adoración o la alabanza. No, el Señor dice que es en todo tiempo, por eso Él está buscando adorador. Hoy te está enseñando, hoy me está enseñando que es en todo tiempo que debemos, para que ese olor fragante suba. Oh, es algo que se debe ofrecer a Dios solamente. Oh, gloria sea al Señor. Y en el Levítico 11 también hay otra parte que no se tiene que ofrecer. Y dice, ninguna ofrenda, Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que ofrecieses a Jehová será con levadura. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor me enseñaba esto, ¿qué es la levadura? Es lo que dijo, que la doctrina no debe llevar levadura, apartado de la levadura de los fariseos. Satanás ha contaminado la adoración con levadura. Y aquí es una de las ofrendas que Dios nos está diciendo. ¿Cómo así, pastor? Hay gente que tiene levadura su alabanza, su adoración. Está adorando a ídolos, está adorando a dioses. No está mal. Yo canto a Dios, yo le canto al mundo, yo canto a qué sé yo, a qué sé allá. No. Y dice, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. También no tenemos mucho el tiempo para esto. Pero el Señor nos está diciendo que no ofrezcamos una adoración, ¿con qué? Con levadura. No ofrezcas adoración que no sea capaz de pasar por el fuego. Porque si lleva levadura, eso es como la miel. Porque cuando la miel tú la quemas, es diferente al incienso. El incienso es un olor agradable. Decíamos que era parte de una brea del árbol. Y eso tiene un olor hermoso. Pero cuando tú quemas la miel, lo que se hace es un pogoste de quemado, que huele a quemado. Así Dios, cada vez que vamos, yo siento a Dios. Cada vez que vamos al templo, que estamos aquí, estamos en cualquier lugar, esa adoración está siendo pesada, está siendo quemada, para ver qué olor transmite. Si olor a quemado o si no un olor fragante, te dice el Señor. Yo siento la presencia de Dios poderosamente en esta hora. Recíbela en esta hora, siéntela. ¿Cómo es tu ofrenda? ¿Tu ofrenda es capaz de pasar por el fuego? ¿O es un incienso que agrada a Dios, que se quema más dulce en su aroma? Una ofrenda que es aprobada o una ofrenda que no es aprobada, te dice el Señor. Medita en esto, piensa en esto. Oh, mis oraciones, mi adoración que ofrezco es como un incienso, que le agrada a Dios, o crees que es la levadura, que es la queja, que es la religión, que es todo lo que se añadió, que no viene de Dios, que no es de la Biblia, que no es de la Escritura. Eso lo estás mezclando y siendo una levadura, siendo una miel que huele, no como olor fragante, sino como algo que es quemado. Quema la miel y vas a ver cómo queda. Oh, Sharabakatarabakaya. Por eso te llevo al último paso. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, el verso, oh gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6, el verso 16, 17. Aquí concluimos. Y Dios te va a abrir algo más, tu cabeza. Y dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo con ella es? Dice, 1 Corintios 6, el verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué el enemigo todo el tiempo está provocando que tú y yo no nos casemos? Que tú y yo en la adolescencia, en cualquier momento, o aún casado, estés en adulterio, en fornicación, porque él conoce este versículo. Y sabe que ahí lo puede contaminar, porque ahí entran los demonios.
Y por eso tú ves gente que cuando vive en adulterio y fornicación, en este pecado, la gente no adora a Dios, en espíritu y en verdad. Mira lo que sigue diciendo, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero mira el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No está en mayúscula, está en minúscula. Esto el diablo lo conoce muy bien, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si tú estás en reglas, si tú estás en los principios, si tú estás casado o estás soltero, no tienes nada de desviación sexual, nada de fornicación, adulterio, tu adoración es en espíritu y en verdad. Tu adoración se une con él. Mi espíritu se une, él se hace un placer, porque aquí lo está representando y me lo revelaba el Señor. Lo está usando en una metáfora. O no sabéis que el que se une a una ramera, le habla a una prostituta. Pero yo no me uno a una ramera, no importa. Te uniste a alguien. Y eso Dios lo considera como una ramera, o un ramero, o un hombre, un prostituto. Es un cuerpo con ella o con él. O sea, tú te haces un cuerpo, te haces una ligadura. Pero eso es otro tema. Porque dice, los dos serán una sola carne, por eso ya no fluye el espíritu, este esclavo. El espíritu de fornicación es el que está tomando ahí. Pero dice el 17, pero el que se une al Señor es un espíritu y es uno con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso, ¿qué te quiere dar a entender y revelar Dios? Que cuando el Padre se une a tu espíritu, hay un placer. Y el Señor me hablaba de halago. Déjame buscar esa palabra. Gloria sea al Señor. El halago es un obsequio, una alabanza, una caricia. Por eso te digo, cuando tú estás con la pareja, vamos a decirlo así, esas palabras muy profundas salen ahí. Tú eres mi reina, tú eres mi rey, tú eres lo mejor. Wow, contigo me siento bien, contigo esto. Eso produce un halago, vamos a decirlo así. Pero también es lo mismo cuando tú estás unido al Señor. Quiero que Dios te revele. Cuando tú estás unido al Señor, tú dices, tú eres mi plenitud. Tú eres todo lo que he necesitado. Me siento lleno, me siento llena. Tú llenas todas mis expectativas. No hay nada en esta tierra, no hay ninguna cosa creada. Yo siento a Dios que que me haga sentir más placer que estar junto a ti, unido a ti, Cristo, unido a ti, Padre, unido a ti, Espíritu Santo, es lo que Dios te está revelando. Pero cuando la gente está en la carne, cuando está, como dice Pablo aquí, lo que sucede es que la gente está, ¿qué? En los placeres de la vida y ya no tiene nada en primer lugar Dios, sino que la persona toma el lugar de Dios. Y ahí empiezas a darle la adoración al hombre, a la mujer, a idolatrarla, a decir, wow, qué bella. No está mal decirle cosas hermosas a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque es algo que Dios lo manda. Pero el problema es que en la carne, estoy hablando de los que están en fornicación y adulterio, ya no es Dios su primera prioridad, sino la carne. Sé que me he extendido un poco, pero quiero dejarte plasmado esto. Dios, si estás en esta situación de fornicación y adulterio, dice el Señor, salte de esa situación, quítala, que yo te perdono. Y ven nuevamente, sé que muchos verán este video, pero será de bendición. Y Dios te dice, únete a mí, sé un mismo espíritu conmigo. Y sentirás ríos de agua viva, sentirás lo mejor, sentirás que ese vacío existencial yo lo puedo llenar. Sentirás que ningún carro, ninguna casa, ni el dinero todo del mundo, ni ninguna cosa creada puede llenarlo, solamente yo. Así te dice el Señor. Por eso termino aquí con sinceridad. La palabra sinceridad también viene de verdad, en espíritu y en verdad. Y esa palabra es con franqueza, con honradez, con veracidad, con confianza, con lealtad. Por eso dice, él estaba diciendo, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en veracidad, en confianza. Solamente cuando tú estás ligado a Dios en espíritu, tú tienes una confianza para cuando lo estás adorando, estás hablando con sinceridad. Por eso tú ves gente que no está conectada al espíritu. Yo siento a Dios que está hablando. Cuando no está conectada en el espíritu no puede salir nada de sinceridad. Tienen miedo, tienen frustración, tienen lo contrario. Insinceridad, no son íntimos.
Oh, pero cuando tú estás conectado, en verdad tú eres sincero, porque esa es la palabra sincero. Tú estás con honradez, con franqueza, con veracidad, con confianza, con lealtad, con naturalidad, espontaneidad, con cordialidad, sencillez, simpleza, claridad, seriedad, honduras. Oh, son parte de lo que dice el sinónimo, pero en esta tarde Dios te dice que yo he hecho contigo una alianza, un espíritu, para que cada vez que estés en la iglesia sientas ese placer, esa adoración, ese momento correcto, así me dice el Señor, que sientas gozo, alegría, placer solo en mí, en espíritu y en verdad. Yo te he encontrado, yo te he buscado. Tú ya estás llenando eso, pero necesitabas esta dosis, esta palabra de enseñanza, dice el Señor en esta tarde. Necesitaba en esta mañana o noche, necesitabas saber que cuando tú te unes en espíritu y en verdad, muchas cosas cambian. Así que el Señor te dice en esta hermosa tarde, mañana o noche, el Padre anda buscando adoradores verdaderos en espíritu y en verdad. Y ya los encontró, eres tú uno de ellos. Pero vuelve a tu primer amor, vuelve a las cosas viejas, vuelve a unirte conmigo, dice el Señor. Y harás esto que yo en esta hora te he enseñado. Adorarme en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por este momento, por esta hora, por este tiempo que nos has dado. Bendigo tu nombre en esta hora y gracias por habernos revelado esta palabra, Señor. Que así como en el Antiguo Testamento, tú, Señor, olías esa adoración, tú lo sigues haciendo en este tiempo. Igualmente, Señor, que nuestra franqueza, nuestra sinceridad, nuestra verdad sea adorándote en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender en esta hora, porque tú sigues buscando. Yo sé que hay muchos ahí que verán este video y que volverán nuevamente a adorarte en espíritu y en verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor. Espero que tengas un hermoso fin de semana, pero no apartado de la presencia de Dios. Recuerda que adorar a Dios en espíritu y en verdad no requiere un templo, una iglesia, una sinagoga, una montaña, un lugar específico, sino que dijo Jesús, rompió ese paradigma que en todo lugar la hora ha llegado en donde se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Dios te guarde, la paz del Señor. Shalom.